Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al abogado Pablo Rioja, representante legal del consorcio Piura Castilla, uno de los consorcios integrados por una de las empresas chinas que fue mencionada durante esta semana, que se fue durante la semana pasada por la ministra de Vivienda Jania Pérez de Cuéllar, en donde ella, aquí en Perú 21 también, acusó o dijo que en el ministerio ella había encontrado una especie de cártel y precisamente vinculaba a una o al consorcio que el señor doctor Rioja, quien está en nuestros estudios, bienvenido doctor, representa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco la oportunidad para salir a aclarar una serie de situaciones que ha mencionado la ministra y que en verdad son ajenas totalmente al consorcio Piura y Castilla. ¿Son un cártel? ¿Son No, una mafia? definitivamente no, porque un cártel entiendo que es gente que delinque y el consorcio Piura y Castilla está integrado por dos empresas, la empresa China Tiziju y JPC Ingeniero SAC, empresa 100% peruana. Por otro lado, estas empresas no son empresas que estén operando permanentemente en vivienda y han ganado la licitación conforme a las reglas que Vivienda y el OCE en su oportunidad en las bases integradas definitivas ha establecido. No es un direccionamiento como se deslinda de forma tendenciosa, ni tampoco se ha ganado por 20 céntimos como en otras licitaciones que son de conocimiento público. Vamos por partes. Durante el gobierno de Pedro Castillo, en el Ministerio de Vivienda del exministro Geiner Alvarado, hoy preso, se forma este comité de selección, ¿verdad? Correcto. Y este comité de selección da como ganador al consorcio Piura Castilla para la obra de alcantarillado y agua potable en esos distritos. Correcto. ¿Verdad? Allí es donde la ministra dice que hubo direccionamiento hacia el consorcio que usted representa. ¿De qué o cómo se habría tratado este direccionamiento si es que hubo? Mira, te lo digo como especialista en contratación del Estado. Un direccionamiento es cuando tú haces unas bases para favorecer a determinado proveedor. Pero eso no es tan fácil ni tan sencillo, porque la propia ley y el reglamento de contrataciones establecen dos etapas simultáneas, la de consultas y observaciones a las bases. Y esto no solamente lo resuelve la entidad, sino que fue en elevación nada menos que al OCE. Y el OCE es quien integra las bases definitivas. En otras palabras, la última razón la da el OCE. Okay. Y esto ha sucedido, y aquí es importante señalar, la licitación se convoca en junio. Si mal no recuerdo, el ministro está hasta los primeros días de agosto, sale por cuestionamientos que son conocidos públicamente, y la ministra Pérez de Cuéllar ingresa en diciembre con el nuevo gobierno de la presidenta Boluarte. La integración de las bases, tanto de la entidad como posteriormente del propio OCE, ya son en enero, cuando ella era ministra. Pero con los funcionarios que venían del señor Castillo, eso sí que pero es claro. Que ahí yo siento que hay, o le están informando mal a la ministra, o se está diciendo adrede, de una manera que parezca que Tiziju y JPC son parte de una organización criminal. Es más, Oscar, ella lo ha mencionado, y ningún funcionario ni representante de ambas empresas que conforman el consorcio está investigada, ni por el caso de los niños, ni por organización criminal, lo que también me interesa que quede bastante claro. Entonces, es muy fácil salir a decir, hay una organización criminal, acá hay hechos que son cuestionables, pero no estableces una responsabilidad. Más aún, y cierro con esto, la ley te permite que si tú crees que hay corrupción, el contrato, una vez suscrito, pueda ser declarado nulo. Pero acá lo que sucede es que la ministra no lo quiere firmar. ¿Por qué razones? Eso es lo que no entendemos. Para curarse en salud será, y para curar en salud el ministerio. ¿Tú crees que sea por eso? Porque, o sea, para curarse en salud me parece... ¿Por qué cree usted? Mira, la resolución del OCE es bastante contundente. Lo que queda claro es que con la llegada de una funcionaria el 20 de febrero de este año, es que se inicia una serie de acciones para evitar la firma del contrato de una empresa que ya ingresó una carta fianza por 56 millones de soles para garantizar este contrato. Entonces, cuando la ministra dice, ahí hay un cártel, habría esto, estaría aquello, pero no hay ningún señalamiento concreto al consorcio, ni tampoco cuando habla de direccionamiento dice, esta parte de las bases es la que favorece a tal o cual empresa. Quiero preguntarle, a ver, porque esta también es una duda y una pregunta que se le hizo a la ministra. Tiziju, ¿verdad? Tiziju, claro. Tiziju, la empresa que usted representa, bueno, que es parte del consorcio. ¿Es prima hermana, como se mencionó, de China Creek 10 y China Railway Tunnel? Mira,
En realidad ahí es otra leyenda urbana que se está soltando en las últimas semanas en razón de este proyecto y entiendo de otros proyectos con una finalidad de que es, en mi opinión, una guerra en el mercado de la construcción en el país. ¿Por qué? Porque la ley establece en el artículo 11, inciso S, que el grupo económico no puede participar. ¿Y qué es un grupo económico? ¿Qué busca la norma? Que en un mismo lugar funcionen 3, 4 o 5 empresas, que lo único que tienen diferente es el representante legal, pero en la práctica son lo mismo. ¿Ya? En el caso de las empresas chinas, cada empresa tiene sus propios directivos, funciona con autonomía, maneja sus propios presupuestos y compiten entre ellas. Y vamos a un detalle. ¿Pero cuál es su matriz? Vamos a un detalle justamente a eso. Todas, o la gran mayoría, hasta donde me alcanza la información, hasta donde creo que sabemos todos, son del Estado chino. Entonces, bajo esa lógica, solamente podría operar una empresa. Lo que pasa es que la ley no ha previsto este detalle. La ley de contratación del Estado, me refiero. Pero, ¿cuál es la matriz? ¿China Railway Group? No, la matriz finalmente siempre sería el Estado chino. Recuerda que ellos tienen una forma estadual diferente a la nuestra. En China, claro, es el Partido Comunista Chino que controla y es dueño de todo. Tú lo has dicho, o sea, la respuesta iría finalmente sería esa. Es historia. Exacto, sería exactamente lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, es una situación, ojo, y en esto quiero señalarlo como especialista en contrataciones, que la ley no ha previsto. No, cuando se hizo esta norma hace varios años atrás, creo que ni siquiera entraban a operar las empresas chinas en el Perú. Entonces es una situación que no se ha previsto, porque lo del grupo económico, como te dije, está ideado para evitar que un mal proveedor tenga varias razones sociales y si lo suspenden o sancionan con una, sigue operando libre y tranquilamente con otra, ¿no? Le pregunto por estas dos empresas chinas, porque esas sí están investigadas por la Fiscalía de la Nación y vinculadas al caso Los Niños. Nosotros hemos tomado conocimiento a partir de, y ahí viene también lo que nos genera toda una serie de suspicacias. Un estudio de abogados envía esta información al ministerio, ¿no? Una información desarrollada que entiendo también nos ha enviado a varios medios de prensa, casi 300 folios, ¿no? Nadie hace un trabajo gratis, Oscar. Y toda la información que envía es de empresas diferentes a Tisijo, que nada tienen que ver con Tisijo. Es más, diciéndolo en simple, una empresa es A, la otra es B, la otra es C. ¿Y qué tiene que ver eso con Tisijo? Entonces, todo esto suena a una serie de pretextos que se están tratando de construir para que no se firme un contrato que finalmente sabes a quién perjudica, además de los miembros del consorcio que, como te reitero, hace 2 meses tienen una carta de fianza ingresada por más de 56 millones de soles al ministerio para firmar el contrato, al pueblo de Piura. ¿Quién le da la carta fianza? ¿Qué entidad? No tengo el detalle, pero de hecho, conforme a la ley, tiene que ser una entidad que esté debidamente autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros en el Perú. ¿El Banco de China creo que es? Mira, si el Banco de China está inscrito en la CBS, tema que yo desconozco, no voy a hablar sobre lo que no conozco a fondo, la carta fianza no podría ser emitida. Pero buena tu pregunta y más bien me voy a informar al respecto porque hay muchas leyendas que se están generando sobre ese tipo. Lo que sí te puedo decir es lo que dice la ley. Para ingresar una carta fianza de cualquier tipo, fiel cumplimiento, adelanto de materiales, adelanto directo, etcétera, tiene que ser por una entidad autorizada para emitir cartas fianzas por la SBS. Ok. Usted me hablaba del pueblo de Piura. Usted ha trabajado un tiempo en Piura. Claro, conozco. Usted sabe que finalmente, si bien se discuten estos temas, se habla de corrupción y todo, mientras tanto los afectados son los ciudadanos que en estos momentos no tienen ni agua ni desagüe en ambos distritos, ¿no? En el distrito de Piura y en el distrito de Castilla. ¿Qué va a pasar con ellos? Lamentablemente, y lo digo con sinceridad, es cierto, yo he trabajado 4 años en Piura y precisamente estas zonas, Piura es una ciudad en medio de un desierto, ¿no? Que necesita el servicio de agua potable y alcantarillado, y más en este momento, porque el dengue está que causa estragos a la población. ¿Y por qué? Porque precisamente falta un servicio de agua potable que permita que el agua llegue como debería llegar a todas las familias. Son 500.000 de habitantes que se están perjudicando con esta, en mi opinión, muy mala decisión de la ministra. El propio se le está diciendo, tu razón para la nulidad es nula. Y le está diciendo, y como vemos que tienes ánimo de seguir anulando esto, por favor, sométete al fundamento 27, donde te ponemos como para niño de kinder, qué tienes que hacer para no volver a incurrir en otra nulidad de oficio, de tu nulidad. Entonces, acá se dicen muchas cosas, pero yo creo, Oscar, que los temas tienen que ser objetivos. Ni Tisijo está investigado, ni el JPC Ingenieros está investigado por temas de corrupción. La ley la faculta a la ministra de firmar el contrato. Y si aparece algún hecho vinculado a la corrupción,
puede declarar la nulidad. Está en la ley. Todos los instrumentos están en la ley. Aquí sí un punto, ¿no? Si bien la razón social que usted me dice no está investigada, sí los miembros del consorcio de la matriz en donde ustedes son parte. A ver, ¿cómo hacemos ahí? Es que justo eso es lo que tú estás diciendo, es la idea que se pretende generar en medios, ¿no? Como una certeza. No, son hechos. Porque, a ver, los primos hermanos de esta empresa están investigados, ¿sí o no? Sí. Mira, yo desconozco porque no soy abogado de ellos. Okay. Ya, pero si lo estuvieran, vamos a hablar si lo estuvieran. Las responsabilidades en nuestra legislación son independientes. La responsabilidad penal es independiente si es que existiera, porque están siendo investigados. Y por otro lado, la presunción de inocencia no existe. Se acabó la presunción de inocencia. Entonces, yo estoy yendo a hechos objetivos, a la ley, al reglamento de contrataciones, a una resolución del Tribunal de Contrataciones que ha determinado con bastante claridad una serie de hechos que más bien la ministra debía revisar porque están poniendo en evidencia, están desnudando que su ministerio, el que ella dirige hace más de medio año, no está haciendo las cosas bien. Sus propios funcionarios, porque la nulidad no la han declarado los funcionarios de Heiner Alvarado, que ya estaba preso cuando se declaró esto. La nulidad la han declarado los funcionarios de la ministra. Los que les están diciendo que no están haciendo las cosas bien son a los funcionarios de Jania Pérez de Cuellar. Bueno, aquí otro punto ya para que quede bien claro. La ministra ya lo anunció públicamente, salió en todos los medios, el contrato, anulado, suspendido. No, ahorita en realidad la Buena Pro ha vuelto al consorcio. Okay. Y ellos lo que están es en una etapa de trasladarnos supuestos vicios de nulidad. Okay. Que es lo que en el fundamento 27 de esa resolución le dicen, si vas a seguir por el camino de que quieres anular este contrato, por favor, sométete al fundamento 27, donde le establece una serie de procedimientos que, como dije hace un momento, deberían cumplir en su integridad los funcionarios del ministerio para seguir adelante con este tema. Ok, pero la ministra, claro, ha tenido palabras fuertes como las que le comenté al inicio sobre una especie de cártel o mafia. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Porque me imagino que en paralelo van a solucionar el tema con OCE y con el ministerio. La ministra ha hecho referencias a ustedes. ¿Qué acciones van a tomar? Mira, ¿O no van a tomar acción? No. Nosotros la semana pasada, cuando la ministra hizo una conferencia de prensa donde dijo palabras fuertes como las que señalas, inmediatamente sacamos un comunicado que fue publicado en un medio de circulación nacional señalando lo que te estoy diciendo en este momento. Ni Tiesiju ni JPC Ingenieros están involucrados en ninguna mafia, ni red criminal, ni en el Ministerio de Vivienda, ni en ningún lado. Entonces no se puede ser tan ligero, eres ministra de Estado, o sea, no puedes salir a decir, acá hay una mafia, acá hay un cartel, Heiner Alvarado me dejó esto. Ok, investígalo, pero no puedes imputar responsabilidad tan ligeramente a personas que hasta ahora, y te hablo por ambas empresas, han tenido una conducta que felizmente no ha generado ningún ilícito, ni ninguna, y menos aún una investigación, peor aún una sanción condenatoria. Entonces, eso definitivamente el consorcio aún no está, no es negocio el consorcio irse a pelear con los funcionarios. Es una empresa, finalmente como toda empresa quiere ejecutar la obra y ganar lo que corresponde a su utilidad. Perdemos tiempo en realidad en estar discutiendo con un funcionario, así sea una ministra, pero eso no significa que si la ministra insiste en decir que somos parte de una red criminal, que somos parte de una mafia, nos vamos a seguir quedando callados. Justamente hemos decidido, el consorcio ha decidido que mi persona salga a los medios de comunicación a decir lo que estás escuchando. Claro. Ahora la ministra, ¿qué puede hacer para que esa obra no quede abandonada? Porque ese también es otro de los problemas que hay en el país. La obra se anula, la licitación se anula en este caso. Y Dios quiera cuándo vuelven a licitar. ¿Qué puede hacer? Si la obra, si declara por alguna razón la nulidad final ya de esto, la obra pasa y aquí lamentablemente se va a prestar para la suspicacia al segundo postor, que ofreció lo mismo pero a un costo de 7 millones de soles mayor. Al inicio te dije, esto no es el caso donde una empresa le gana a otra por 20 céntimos, bastante suspicaz, nos generó la duda a todos. Acá es 7 millones de soles menos, ¿no? Y no queremos pensar de que lamentablemente se esté haciendo todo esto con la única finalidad de que no sea Consorcio Piura y Castilla que ejecute la obra, sino que sea el segundo ganador. Porque en realidad el presentar una oferta técnica y una oferta económica, Oscar, no es el trabajo de un día para otro. Es un trabajo de varios meses.
y más aún en un proyecto como la envergadura de este que va de alguna manera a servir o va a ayudar a 500.000 de habitantes en Piura y Castilla, que es, yo creo que por lo menos 2/3 de la población que viven en estos distritos. O sea, no estamos hablando de un proyecto pequeño e insignificante, al contrario, este proyecto para la ciudad de Piura es millonario y muy importante para la ciudad. Justamente, para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos es muy importante, y es aquí donde también hago un llamado a la reflexión a la ministra. 6 meses después sale y dice, en 6 meses no puedo cambiar el ministerio. Sale y dice, todas las licitaciones van a quedar sin efecto. ¿Y para qué se tiene un funcionario público? ¿Para hacer gestión? Porque el que tiene que investigar muy bien, debió haber llamado a la fiscalía si tenía dudas el 10 de diciembre que asumió el cargo. No después de que ganamos una licitación conforme a la ley y el reglamento, el OCE le enmienda la plana a la ministra porque es lo que ha sucedido, y ella sale desde su posición de ministra y dice una serie de cosas. Nosotros nos hemos visto obligados, Oscar, a responderle porque las imputaciones que nos están endilgando son bastante serias, ¿no? Aquí una pregunta final ya para conocimiento general de todas las personas que nos están viendo. Usted me decía claramente que la empresa que usted representa o el consorcio que usted representa, y exactamente la empresa china, si bien pueden ser parte de la misma matriz que otras empresas que sí están investigadas, tienen representantes distintos, están inscritos personas distintas de cada Funcionan, operan en cada una de sus propias oficinas, contratan directamente con su propio RUC, etc. Pero aquí la ministra también advirtió un tema. En las licitaciones se presentaban, casi todas estas empresas se presentaban como, está bien, como empresas distintas, pero se terminaban presentando y finalmente volvemos a lo que le dije casi al inicio, la matriz es la misma, así funcionan. Lo que tú dices es cierto porque justamente son empresas que tienen una autonomía una de otra, o sea, no se cumple el presupuesto del inciso S del artículo 11 donde desde una sola matriz o desde una sola oficina salen las ofertas técnicas, y en este caso quien está segundo, desconozco quién pueda hacer, pero si fuera una empresa china, o sea, volveríamos al mismo asunto. Esto más bien demuestra que entre ellas compiten, y acá hay una realidad. Lo que estamos viviendo en el mercado de la construcción en el país es consecuencia de todo lo que ha sucedido con el caso Lavallato. Las empresas brasileñas se fueron, las españolas no les fue bien en el periodo que ingresaron, dejaron varios proyectos ahí, y las peruanas se han visto con todos los temas legales encima en dificultades para obtener cartas, fianzas, garantías. Entonces, ¿qué ha pasado? El mercado peruano ha quedado abandonado. Prácticamente sin los jugadores más importantes de hace una década atrás. Y frente a ello aparece el Estado chino saliendo al mundo, no solamente al Perú, saliendo al mundo con sus empresas para proponer una serie de soluciones técnicas, de tecnología que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, el otro día conversaba un tema técnico con uno de los funcionarios chinos y me decían, por ejemplo, que ellos no entendían por qué en el Perú seguíamos, y usaron este término, faldeando los cerros. Y eso se soluciona con túneles. Y le digo, ¿por qué acá no se puede hacer? Dos cosas. Su puerto no tiene la tecnología para poder descargar nuestras maquinarias, y en segundo lugar, su norma técnica lo permite. Entonces, hay una serie de cosas que se deberían estar discutiendo, y yo siento en verdad mucha pena, porque finalmente soy peruano como todos, que salgan los ministros a presentar como un tema de gestión. Hay una línea de investigación, hay otra línea de investigación. Ese cuento ya no los contaron, Oscar. Y hay un fiscal que ayer ha sido desaprobado después de haber investigado 6 años y no ha pasado el examen para juez. Entonces, un ministro que no es abogado o una ministra que no es abogado, cuando nos viene a contar este cuento, nos parece, en realidad, historia repetida, ¿no? La empresa que el consorcio que usted representa y la empresa china tiene esta oficina que le permite tener cumplimiento de normas contra la corrupción. Sí, claro, todas tienen que tenerlo. Además, eso es se te da incluso un puntaje adicional en las licitaciones, no solamente a las empresas chinas, a quien quiera tener, ¿no? Los famosos ISO. Claro, las empresas ISO, ¿no? Ahora, eso es en cuanto a lo normativo, pero además ellos tienen un estándar internacional que tienen que cumplir como empresa del Estado chino operando en nuestro país. Si tú vas a ser contratado por ellos, te lo digo a partir de mi experiencia, te piden tu CV, te piden una serie de informaciones, no es que te digan de hoy para mañana estás contratado, por mucho que seas abogado independiente. Esto llega a su matriz en China, y su matriz en China les dice, ok, sí cumple los estándares. Dentro de ellos no tener una serie de problemas o inconvenientes o ilícitos en los que estuviera envuelto quienes son sus proveedores, ¿no? Está bien, doctor. Es un poco raro, ¿no? Usted me decía, y creo que sí también no le falta razón en la parte de que
la legislación la legislación peruana prohíbe que varias empresas de una misma matriz se Grupo presenten, económico. ¿no? O ganen. Claro. Es ya. que ahí había por mucho tiempo un abuso de eso. Hace 10 años atrás, ¿qué pasaba? Una persona tenía en un solo lugar funcionando cinco empresas, entre comillas. Los mismos trabajadores, la misma Claro. dirección, lo único que cambiaba eran los RUC y los representantes legales. Pero era lo mismo, ¿no? Pero acá también lo que vemos con las empresas chinas es, por ejemplo, para que la gente entienda, mis primos, cada uno es independiente, pero somos finalmente descendientes de un mismo abuelo. De un mismo tronco familiar. Y eso le pasa a las empresas chinas en este momento. Pero bajo esa lógica, podríamos decir lo mismo de empresas peruanas. Te cuento un caso mío, del estudio. Una empresa se escinde y los socios eran hermanos, y se escinde no porque estaban en buenas relaciones, sino malogran una relación familiar y empresarial de años, y cada uno abre su empresa, ¿no? Entonces, ellos, por esta razón, ¿van a dejar de contratar con el Estado? No, porque ya quedó claramente determinado que ya uno no forma parte del otro. Te repito, la norma fue prevista para una situación que venía ocurriendo. Que un mal proveedor, y digo mal proveedor porque quedaba mal con sus contratos, como sabía que era mal proveedor, lo solucionaba teniendo varias razones sociales. Utilizaba una sola infraestructura, a los mismos trabajadores, e incluso participaba en las obras distorsionando los montos de las ofertas, ¿no? Eso es lo que atacó el artículo 11 en ese extremo de la ley de contrataciones. No es lo que viene ocurriendo con las empresas chinas actualmente. Bien, doctor. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable, Oscar. Bien, estuvo en Perú 21 TV el doctor Pablo Rioja. Si usted quiere ver esa entrevista, por supuesto, lo puede hacer en nuestra página web www.peru21.pe y en la edición impresa de este martes de Perú 21. Mi nombre es Oscar Quispe. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.